Vamos a entrar. Amén. Dios bendiga, hermana Karina. Dios bendiga más. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. Pues sí, mis hermanos, después de haber escuchado este capítulo, vamos a comenzar el estudio. Y como les decía, hoy nos corresponde el capítulo número 23 de Deuteronomio. Y hay algo interesante en este capítulo y que me llamó mucho la atención y es algo que se viene viendo desde que comenzamos el estudio. Desde Génesis a Apocalipsis, el Señor demanda algo de nosotros y es la santidad. Pero en este capítulo, el Señor hace un llamamiento. El Señor da leyes, ordenanzas al pueblo de Israel, una vez más a través de su siervo Moisés, haciendo un llamado a la santidad del pueblo. Por eso, en esta noche le puse a este capítulo 23 llamados a ser santos. Entonces, mis hermanos, como introducción a este capítulo, sé que el capítulo 23 de Deuteronomio nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la santidad en la vida del pueblo de Dios. No estamos hablando solamente del pueblo de Dios de Israel, estamos hablando en general, en este caso el pueblo de Israel, porque es lo que estudia el capítulo, pero sabemos que todos estamos llamados a la santidad. Dice, en la vida del pueblo de Dios. Este pasaje, lleno de instrucciones específicas, aborda temas relacionados con la exclusión de ciertas personas de la asamblea, la pureza del campamento, la protección de los vulnerables y la integridad en los compromisos. Aunque estas leyes tienen un contexto histórico específico, su trasfondo espiritual y moral sigue siendo relevante para nosotros hoy. A través de este capítulo, aprendemos que la santidad no solo afecta nuestras prácticas externas, sino que también refleja nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Por lo tanto, explorar este texto es una oportunidad para comprender mejor cómo podemos vivir de manera que honremos a nuestro Creador. Amén. Entonces, mis hermanos, como siempre, les hacemos un recordatorio del contexto histórico en que Moisés, el pueblo de Israel, estaba en estos momentos. Y Deuteronomio, como siempre les decimos, que el libro de Deuteronomio fue escrito durante los últimos días de Moisés antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Este capítulo, como parte del último discurso de Moisés, se dirige a una generación que no había experimentado directamente el éxodo, es decir, la travesía desde que salieron de Egipto, pero que debía recordar el pacto con nuestro Dios. Recordándole siempre que este texto, este libro es conocido como la segunda ley o un recordatorio de la ley. Entonces, las leyes contenidas en este capítulo reflejan una ética contracultural en comparación con las naciones vecinas, que frecuentemente adoptaban prácticas inmorales y desordenadas. Sabemos que nuestro Señor pone leyes a este pueblo, al pueblo de Israel, porque el Señor quería marcar una diferencia entre el pueblo escogido por Él y entre todas las naciones que practicaban la inmoralidad y vivían desordenadamente. Y como les decía, ¿cuál es el propósito de este capítulo y estas leyes? Que estas normas buscaban preparar a Israel para vivir como una nación santa, gobernada por los principios divinos y que reflejara el carácter de Dios entre las naciones, mis hermanos, recordándoles siempre que el Señor demandaba algo del pueblo. Y el Señor siempre demandaba santidad. Entonces, este capítulo vamos a estarlo viendo en diferentes contextos. Dice, el desglose del capítulo vamos a estar viendo las exclusiones de la asamblea, que lo vamos a estar viendo en los versículos del 1 al 8. Vamos a estar viendo la pureza del campamento en los versículos del 9 al 14. Vamos a estar viendo leyes sobre relación con los oprimidos y vulnerables, versículos del 15 y 16, las condiciones para la santidad moral, que están en los versículos 17 y 18, y votos y otras leyes, que las vamos a estar viendo en los versículos del 19 al 25. Entonces, ¿por qué al inicio de este capítulo les decía que este capítulo lo íbamos a llamar, íbamos a ver, sed santos? El Señor, desde el inicio, hubo algo que el Señor les dijo al pueblo de Israel,
y lo vimos en el libro de Levíticos 11, en los versículos 44 y 45, que decía, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor, mis hermanos, siempre ha demandado santidad para su pueblo. Entonces en Levítico 19:2 el Señor dice, hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y decirles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y lo hemos visto en el transcurso de todas las escrituras. En Primera de Pedro, también el Señor dijo, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mis hermanos, Dios siempre ha demandado santidad. Entonces Dios establece estas ordenanzas, Dios establece estas leyes al pueblo de Israel, siempre y cuando para que el pueblo fuera un pueblo, ejemplo en todos los sentidos. Y el Señor demandaba algo del pueblo de Israel, obediencia y santidad. Entonces yo quise, como en este contexto, en este texto vamos a estar viendo mucho sobre, vamos a estar hablando sobre la santidad de Jehová a través de todas estas leyes y todas estas ordenanzas. Yo busqué y dice, ¿qué es santidad? Dice que la santidad personal es el estado y la práctica de vivir una vida apartada para Dios, en obediencia a su voluntad y reflejando su carácter. ¿El carácter de quién? El carácter y la voluntad de Dios. Implica un compromiso consciente de separarse del pecado y dedicar cada aspecto de la vida, es decir, pensamientos, palabras, acciones y relaciones, al servicio y gloria de Dios. Esto no se trata solo de seguir reglas externas, sino de una transformación interna motivada por el amor a Dios y guiada por el Espíritu Santo. La santidad personal es posible gracias al sacrificio de Jesucristo, quien nos reconcilia con Dios y la obra del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir conforme a los principios divinos. Significa ser consciente de la presencia de Dios en nuestra vida diaria y esforzarnos por reflejar su santidad en nuestra forma de vivir, mientras buscamos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, que escrito está en Mateo 5:48. En resumen, mis hermanos, la santidad personal no es una meta estática. No es que yo voy a ser santo hoy y ya. No, esto va de continuo. Dice que es un proceso continuo de crecimiento espiritual, de purificación y de acercamiento a Dios. Entonces les estoy hablando con respecto a la santidad, mis hermanos, porque, como bien les decía, que Dios establece, vamos a estar viendo por qué Dios establece estas leyes y estas ordenanzas. Dios establece leyes y ordenanzas al pueblo de Israel con el objetivo de que los hebreos fuesen un pueblo como un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo que reflejase el carácter de nuestro Dios. Entonces, gracias a todas estas leyes, gracias a todos estos estatutos que el Señor le pone al pueblo de Israel, nosotros, el pueblo de Israel, conocía el carácter de Dios, conocía cómo debía de guiarse, cómo debía de conducirse para ser un pueblo apartado y ser un pueblo santo ante la presencia de nuestro Señor. Y en nuestra vida diaria, todas estas leyes, todos estos estatutos que el Señor le dejó al pueblo de Israel, nos ayudan a nosotros a cómo nosotros debemos de llevar una vida para ser, Josué, baja eso, please. para ser una persona santa, guiada también por los estatutos, por los derechos, por los decretos que establece nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a estar viendo el primer punto, Josué, baja eso. como les decía, que son las exclusiones de la asamblea. Y para entender este capítulo, esta primera parte, vamos primeramente a leer los versículos. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto.
y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, mis hermanos, como les decía, para entender algunos términos de estos versículos, yo les busqué el concepto de excluir, porque inicialmente aquí, como bien decía, las exclusiones de la asamblea, quienes eran excluidos. Entonces, la palabra excluir significa dejar fuera, separar o rechazar a alguien o algo de un grupo o de una comunidad. Es decir, que excluir es separar, dejar fuera, separar a alguien de alguna comunidad o de un grupo. Y entonces también les busqué el concepto de la palabra bastardo, que todos debemos más o menos conocer qué significa bastardo, y que bastardo es alguien nacido fuera del matrimonio. Entonces, conociendo estos dos términos, vamos a ir desglosando este capítulo, este versículo, estos versículos. Dice, en los versículos del 1 al 3, como bien estuvimos leyendo, se ve la prohibición de acceso a la asamblea del Señor para ciertas personas debido a condiciones físicas. ¿A qué condiciones físicas estamos hablando? Cuando dice la palabra que aquellos que tuvieran amputado el miembro viril o lo tuvieran magullado. Es decir, estamos hablando de cuando puse entre paréntesis, estamos hablando de aquellas personas que también conocidas como eunucos. O a su origen, dice que estamos hablando cuando les estaba diciendo sobre los bastardos, hijos ilegítimos, y a los amonitas o moabitas. Estas restricciones reflejan la importancia de mantener la santidad del pueblo y su dedicación al pacto. Entonces, quedan excluidos de la asamblea, quedan prohibidos entrar a la asamblea. ¿Qué personas? Aquellas personas que debido a unas condiciones físicas, como les estaba diciendo, los conocidos como eunucos, aquellas personas bastardas y a los moabitas y a los amonitas quedaban excluidos totalmente de estas asambleas. Entonces, por supuesto que toda ley tiene un objetivo y un carácter. ¿Y cuál era? Estas restricciones reflejaban la importancia de mantener la santidad del pueblo y su dedicación al pacto. Entonces, en los versículos del 4 al 6 se mencionan razones históricas para excluir a los amonitas y a los moabitas, recordando su negativa a ayudar a Israel durante el éxodo. Recordemos que los amonitas y los moabitas, cuando el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto, ellos se negaron, cuando, como dice la palabra, durante el éxodo, ellos se negaron a darle ayuda al pueblo de Israel. Y recordándoles también de que recordándoles también, como dice la palabra, que aquí como dice que no ayudaron al pueblo de Israel y la contratación, recordemos que cuando contratan, el rey Balac contrata a Balaam, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de maldecir al pueblo de Israel. Objetivo, como dice la palabra, que no se cumplió porque ya Jehová había bendecido al pueblo de Israel. Dice la palabra aquí en estos capítulos, en estos versículos, que Jehová no escucha a Balaam. ¿Por qué? Porque ya Jehová había decidido bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué dice la palabra? Porque él amaba al pueblo de Israel. Entonces, estas personas también iban a ser excluidas. ¿De quién? De entrar a la asamblea. No podían. Dice que iban a ser, que no iban a entrar para siempre, nunca iban a entrar. ¿A quienes se mencionan? Se mencionan a los moabitas y se mencionan a los amonitas por todas estas cosas que estamos viendo. Dice que esto subraya la gravedad de las acciones contra el pueblo de Dios. Esta ley recordaba la mala conducta de estos pueblos y excluía a sus descendientes de la comunidad israelita. Es decir, recordemos que, ¿cuál es el consejo? Balac llama a Balaam para maldecir al pueblo. Cuando esto no sucede, recordando siempre que Balaam, ¿qué es lo que hace? Aconseja y las hijas de Moab
seducen a los hijos de Israel y los hijos de Israel caen en pecado. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hicieron estas naciones, todo lo que hicieron los amonitas y los moabitas, que durante el éxodo de Israel no ayudaron al pueblo de Israel, se negaron a darle agua, a darle alimento al pueblo, entonces Jehová decide excluirlos. No tienen heredad, no tienen derecho a pertenecer a la comunidad del pueblo de Israel. Entonces, en los versículos el 7 y el 8 dice que contrasta, porque hay un contraste con los amonitas y los moabitas. ¿Por qué? Porque Jehová dice, permitiendo que los descendientes de los edomitas, ¿por qué se permite que los descendientes de los edomitas tengan heredad, entren? ¿Por qué razón? Porque los edomitas eran descendientes de Esaú. Recordándole siempre durante la historia que dijeron que ellos no, los israelitas no iban a tocar estas generaciones, no iban a tocar nada correspondiente a esta heredad. ¿Por qué razón? Porque los edomitas eran hermanos de los israelitas. ¿Por qué? Porque eran descendientes de Esaú. Y entonces dice la palabra que los egipcios, ¿por qué? Porque los egipcios fueron el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo viviendo en el pueblo de Egipto y dice que el pueblo, ellos fueron anfitriones del pueblo de Israel, recordando desde que llega Jacob a Egipto, en aquel momento, aquel faraón da la mano al pueblo de Israel, es decir, que ellos fueron la tierra que les brindó ayuda al pueblo de Israel en aquellos momentos. Y aquí, mis hermanos, como estamos viendo, dice que contrasta con los amonitas y los moabitas. ¿Por qué? Porque los edomitas sí van a tener descendencia, si lo permiten entrar en las asambleas de Dios, el cual a partir de la tercera generación, como lo especifica la palabra. Contrasta completamente con los amonitas y los moabitas, que no se les iba a permitir en ningún momento que sus descendientes entraran a la comunidad de Israel. A diferencia de los edomitas y de los egipcios, que a la tercera generación podían entrar en la comunidad de Israel, a las asambleas. Entonces, esto muestra una disposición al perdón y la reconciliación con aquellos que no eran hostiles de manera permanente y se manifiesta la justicia de Dios. Siempre recargando, siempre reconociendo, mis hermanos, que tenemos que tenemos un Dios justo, un Dios que ve todas las cosas, un Dios que no comete injusticias. Bendito el nombre de nuestro Señor. Entonces, este es el desglose de estos primeros versículos, que son los excluidos a la asamblea. Vimos que quienes son los excluidos a la asamblea son los eunucos, aquellas personas que tenían una condición física que la palabra los especifica, que dice que son todos aquellos que tuvieran magullado sus testículos o no tuvieran el miembro viril. Son aquellos hijos ilegítimos, es decir, que son los hijos bastardos, son aquellos quienes los amonitas y los moabitas. Y entonces, a diferencia de los edomitas y de los egipcios que iban a pertenecer a la congregación, iban a pertenecer a las asambleas a partir de la tercera generación, como dice la palabra. Entonces, el segundo punto que se ve, las segundas leyes que se ve a partir en este capítulo es la pureza del campamento. Dice, cuando salieres, que lo vamos a ver en los versículos del 9 al 14. Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Mis hermanos, como les decía y como hemos visto durante toda la escritura, el Señor le dice al pueblo de Israel, sed santo porque yo soy santo. Y el Señor comenzó a darle al pueblo de Israel leyes, estatutos, decretos, donde el pueblo
tenía que permanecer santo, donde el pueblo tenía. El Señor fue tan delicado que el Señor le mostró al pueblo de Israel hasta los animales que eran puros, los animales que eran impuros. Y todos sabemos que cuando una persona era impura, tenía que pasar por un rito de purificación. Y para el pueblo de Israel, en este caso, cuando el pueblo de Israel, los hombres cuando iban a la batalla, era muy importante que los guerreros se mantuviesen todo el tiempo puros. Tenían que mantenerse todo el tiempo santos. Dice la palabra que el Señor manda al pueblo que si alguno era impuro por alguna de las razones que hemos visto cuando una persona era impura. Dice que tenían que salir del campamento a lugares destinados. Dice que aparte de sus armas se le iba a dar una estaca. Y hasta el excremento que esa persona tenía que ocultarlo bajo tierra, tenía que hacer un hoyo y tenía que ocultarlo. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra que Jehová, tu Dios, se mueve en medio del campamento. Y Jehová no podía haber nada impuro en medio del pueblo, porque tenemos un Dios santo, como bien le especifica la palabra. Tu campamento ha de ser santo, porque el Dios a que el pueblo de Israel le servía, al Dios al que el pueblo de Israel le sirve, al Dios al que tú y yo le servimos, es un Dios santo. Y donde haya impureza, el Dios de nosotros no está. Entonces, mis hermanos, el desglose de este capítulo dice en los versículos del 9 al 11, dice que durante las campañas militares, como bien les decía, que lo que podemos ver aquí, que durante las campañas militares, los israelitas debían mantener una pureza ritual estricta. Si alguien se volvía impuro por circunstancias naturales, dice que debía purificarse antes de volver al campamento. Esto simboliza, ¿qué cosa? La santidad continua requerida para que Dios habite entre ellos. No podía haber nada impuro dentro del campamento. Recordamos siempre que cuando los hombres de batalla, un ejemplo, cuando ellos iban a la batalla, dice la palabra que ellos venían impuros. ¿Por qué? Porque mataban personas en un campo de batalla. Entonces dice que ellos tenían que permanecer 7 días fuera del campamento haciendo el rito de purificación. Y sabemos que decían que tenían que bañarse, que tenían las aguas que con la vaca quemada, todo eso que hemos visto durante toda la historia. Es decir, que nada impuro podía entrar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios santo al que nosotros le servimos, habitaba en medio de Israel. Caminaba, dice la palabra, que Jehová se movía en el medio del campamento, por medio del campamento. Por tanto, nada impuro podía estar en el pueblo. En los versículos del 2 al 14 dice que se ordena mantener al campamento limpio mediante medidas higiénicas, como enterrar los desechos humanos. Esta regulación práctica también tenía un significado espiritual. Dios camina entre su pueblo y la pureza externa refleja la santidad interna. Es algo que siempre hemos hablado. Lo que tú reflejes, muchas veces lo que tú reflejes es quizás lo que tú tengas por dentro. Dice la palabra que la pureza externa refleja la santidad interna. Esto es bien fuerte. Entonces, mis hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios santo, un Dios que es tan detallista, mis hermanos, que la persona, a veces cuando estaba estudiando este capítulo, yo decía, wow, Señor, hasta el excremento de una persona que fuera impura había que ocultar el excremento. El Señor fue tan delicado que hasta esa ordenanza el Señor le dio al pueblo de Israel, que el excremento tenía que ser enterrado, no podía quedar fuera, porque había que, aparte de leyes sanitarias, ustedes se imaginen, mis hermanos, que todo el mundo hiciera sus necesidades donde fuera, entre la peste, entre el mal olor, los bichos, iba a haber una contaminación bien grande. Entonces estamos viendo que el Dios cuidaba la salud del pueblo de Israel, tanto física como espiritual, porque dice que el Dios es un Dios santo y Dios se movía en medio del pueblo. Entonces seguimos. Entonces vamos a ver las leyes sobre relación con los oprimidos y los vulnerables. Versículos 15 y 16. Y dicen, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo
en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Creo que el versículo es bastante claro. Dice que no entregarás. Si algún siervo de algún, por ejemplo, yo tengo un siervo y el siervo escapa de mí y se va donde el hermano Jorge, dice que Jorge no podía devolverme ese siervo. Jorge tenía que darle refugio a ese siervo, tenía que velar por ese siervo. Y dice que tú tenías que darle que habitara y se morará contigo en medio de ti. Y dice que en el lugar que él escogiere, de mis ciudades, donde él quisiera escoger, de mis ciudades, ahí él iba a morar. Dice que donde bien tuviere, y dice que no le oprimirás. Es decir, que no podías tomar nada en contra de este siervo que haya escapado, que haya huido por X o por alguna razón. Dice que se prohíbe devolver a un esclavo escapado de su amo, a su amo, permitiéndole vivir donde desee dentro de Israel. ¿Qué refleja esta ley? Esta ley protege al vulnerable y fomenta una comunidad basada en la misericordia y la justicia. Es una afirmación del carácter justo y compasivo de Dios. Y es algo que yo reflexionaba y yo decía, si a ti te tratan bien, si a un amo, en este caso a un siervo lo trataban bien, no tenía por qué huir. ¿Por qué un siervo debe de huir de su amo? Porque es maltratado, porque es sometido quizás a abusos. Entonces, Dios vemos el carácter justo de nuestro Señor. Cuando una persona escapa es porque tiene algún motivo para escapar. Entonces, el Señor decide de que este siervo no debían regresárselo a su amo. Tú, a donde él se refugiara, esa persona debía velar por él. Esa persona tenía que darle abrigo, tenía que darle sustento y dice la palabra que tenía que velar por él. Y este siervo iba a vivir donde él escogiere, en cualquiera de las ciudades de Israel. Entonces, seguimos. Condiciones para la santidad moral. Esto lo vemos en los versículos 17 y 18. Dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerá la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Mis hermanos, dice que no haya ramera entre las hijas de Israel. Jehová no permitía la prostitución entre las hijas de Israel. ¿Por qué razón? Sabemos que todo esto son prácticas paganas. Sabemos como lo vimos en las hijas de Moab, que a qué se dedicaban ellas, a esto, a la prostitución. Eran personas, eran rameras que se dedicaban tanto, podemos verlo en los dos contextos de la palabra. Podemos verlo que eran rameras porque se iban tras dioses ajenos, pero también podemos verlo porque se prostituían con otros hombres. Y entonces dice la palabra que ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Por qué la palabra especifica sodomita? Sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por nuestro Señor, porque dice la palabra que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó a la presencia del Señor. Y sabemos que en Sodoma los hombres se daban hombres con hombres, y esto fue algo que fue abominación para nuestro Señor. Incluso dice la palabra, registra la palabra, que cuando los ángeles que fueron a donde estaba Lot, dice que los hijos de Sodoma quisieron llegarse a los ángeles. Todos sabemos cuando dice la palabra quisieron llegárseles a qué se refiere. Entonces, el Señor es bien específico. Dice que no había, no puede haber, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Esto eran ciudades que habían sido destruidas por este pecado. Dice que este pecado es abominación ante los ojos de nuestro Señor. Y dice que ninguna paga que trajera esta ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová. Los perros para Israel, para los israelitas, eran animales impuros. Entonces, él dice que no traerá la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová por ningún voto. Esto era abominación ante los ojos de nuestro Señor. Dice que se condena toda forma de prostitución, una práctica común, como bien les decía, en las religiones paganas de la región. Estas prácticas deshonraban a Dios y degradaban la dignidad humana. Se rechazan las ofrendas provenientes de ganancias inmorales, enfatizando que Dios no acepta sacrificios que provienen de actos de injusticia o inmoralidad. Seguimos.
Dice, el otro aspecto que estamos en los que habla otras leyes, que lo vemos en los versículos de 19 a 25, dice votos y otras leyes que las vamos a estar viendo. Dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Bendito el nombre de nuestro Señor. Mis hermanos, el desglose de estos versículos dice que en los versículos del 19 al 20 dice que se prohíbe cobrar intereses a los hermanos israelitas. ¿Qué significa esto? Entre los hermanos, yo te prestaba algo, pero yo te lo prestaba sin ningún interés. Nunca pensando de que tú me lo vas a devolver con un interés. Siempre es como dice, siempre prestando, dando desinteresadamente. A veces, el otro día yo debatía algo con mi hermana María Cristina sobre este tema y a veces decimos, wow, a veces vemos personas que, que dan y dan y dan y dan y dan y dan. ¿Y por qué no prosperan? Porque no son bendecidos. Y entonces uno analiza y dice, es que Jehová escudriña el corazón del hombre. Jehová ve con qué intención tú das, con qué intención tú prestas. Si tú das con la intención de esperar algo a cambio, wow, no esperes bendición. Porque dice la palabra y es claro, bien claro lo dice aquí en este versículo. Dice que se prohíbe cobrar intereses a los hermanos. Es prohibido. Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Sé que es prohibido cobrar intereses a los hermanos. En este caso estamos hablando de los israelitas, pero debemos ponerlo en práctica también en la vida diaria, en nuestro vivir. Dice, pero se permite hacerlo con extranjeros. En este caso sabíamos que en el pueblo de Israel también habían extranjeros. Dice, esto buscaba promover la solidaridad y el bienestar dentro de la comunidad israelita. En los versículos 21 y 23 dice que se subraya la importancia de cumplir los votos hechos a Dios. Un voto era una promesa sagrada y no cumplirlo se consideraba pecado. Mis hermanos, como dice la palabra en Eclesiastés 5, en los versículos 5 y 6, dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar. Y es algo que estuvo enseñando hace un tiempo atrás nuestra hermana María Cristina, que es mejor no prometerle a Jehová. Cuando tú no vas a cumplir, mis hermanos, es mejor no prometerle. Porque lo que tú le prometes a Jehová, cúmplelo, porque la palabra lo especifica. Dice que lo que tú le prometes a Jehová y no lo cumples, dice que se considera, ¿qué cosa? Se considera pecado. Si tú haces un voto al Señor y no lo cumples, dice la palabra que esto se convertía en pecado. Dice, se subraya la importancia de cumplir los votos hechos a Dios. Un voto era una promesa sagrada. Cuando tú haces un voto a Jehová, dice que esto era una promesa sagrada y que no cumplirlo se consideraba pecado. Por eso es que dice la palabra en estos mismos versículos que si tú te quedabas callado la boca, no hacías ningún voto, te quedabas en silencio, no tenías, si tú no haces votos, no tienes nada que cumplir en este sentido. Entonces no cometías pecado. Pero si el pueblo de Israel hacía voto, era una promesa que le estaba haciendo al Señor y dice que era una promesa sagrada, entonces debían de cumplirla porque si no la cumplían, se consideraba un pecado. En los versículos 24 y 25 dice que estas leyes permiten a los israelitas recoger alimento, como lo estuvimos viendo en los versículos que dice que podían entrar a las viñas
Yo podía entrar a la viña, un ejemplo, yo podía entrar a la viña de mi hermana Dania, podía comer hasta saciarme, dice la palabra que hasta saciarte. Es decir, como dice uno al buen cubano dominicano, que estuvieras harto, que ya no te cupiera una uva más, podías entonces comer, pero no podías llevarte. Dice que no podías en el campo, no podías cortar la espiga con la hoz. Todos sabemos que la hoz es el instrumento que se usa para cortar, para la siega. O sea que tú podías llevarte la espiga, la que tú pudieras arrancar con tus manos, pero no podías aplicar la hoz. Y eso lo vimos cuando en el libro de Ruth, en los versículos, en el capítulo 2, cuando, cuando entra al campo de Boz y ella comenzó a recoger las espigas. Dice que después que habían cegado, ella comenzó a recoger las espigas que habían. Entonces, estas espigas, como, porque era, estaba establecido de que estas espigas, como ya era lo que quedaba en el campo, como ella las arrancaba con la mano, podía llevárselas. Entonces, mis hermanos, estas leyes permiten a los israelitas recoger alimentos de los campos de sus vecinos, pero sin abusar de ello. ¿A qué abuso se refiere? De que no podían cargar. Podían comer, podían alimentarse, pero no podían cargarla y no podían aplicar la hoz, no podían cortarla. Es decir, que todo lo que pudieran arrancar con sus manos, eso sí podían hacerlo. Dice, esto refleja un equilibrio entre compartir generosamente y respetar la propiedad ajena. Esto es el objetivo de esta ley. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña este capítulo? Yo quise desglosarlo así. ¿Qué les enseña este capítulo a los israelitas? Dice que primeramente mantener la pureza era esencial para que Dios habitara en medio de ellos. Recordar que la obediencia a estas leyes era una señal de su pacto con Dios y reconocer que su identidad como pueblo santo los diferenciaba de las naciones paganas. Ahora, ¿qué enseñanza le podemos aplicar para nuestras vidas? ¿Qué enseñanza deja este capítulo para nosotros? Dice que Dios sigue llamándonos a una vida de santidad, no como un requisito legalista, sino como una respuesta de amor y de obediencia. Las normas para proteger a los vulnerables nos recuerdan la importancia de la justicia y la misericordia en nuestra sociedad. Por eso, mis hermanos, cada vez que veamos un necesitado, démosle la mano. Esas personas vulnerables, como ven aquí, por ejemplo, todas esas personas que hay afuera expuestas al sol, al frío que hay tan grande aquí, todas las personas necesitadas, démosle la mano. Entonces dice, el otro dice, la presencia de Dios en nuestras vidas nos impulsa a mantenernos moral y espiritualmente puros, es decir, santos. Dios demanda santidad para su pueblo. Ahora, ¿qué aplicaciones? ¿Cómo podemos aplicar este texto para nuestras vidas? Primeramente, santidad personal. Es el llamado a la pureza y santidad. Sigue siendo relevante para los creyentes, quienes somos templos del Espíritu Santo. Debemos santificarnos, debemos mantenernos puros, debemos mantenernos santos, porque dice la palabra que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Debemos proteger a los vulnerables. Dios nos insta a cuidar a los marginados y oprimidos, reflejando su amor y su justicia. Tenemos que tener la integridad en los compromisos. Tenemos que ser íntegros, cumplir nuestras promesas y actuar con honestidad, honra a nuestro Dios. Y un manejo de los recursos. Debemos vivir con justicia en nuestras relaciones económicas. Refleja el corazón de nuestro Señor. Entonces, vamos a la parte que más le gusta a nuestro hermano Jorge. Hasta aquí mi exposición. Preguntas y respuestas. Allá vamos. Desmuten esos micrófonos y allá vamos. Amen. Primera pregunta. ¿Qué Ah, razones se dan para la exclusión de los amonitas y moabitas de la asamblea del Señor? Para excluirlo. Ajá. Que, que Los hijos bastardos, ¿Cómo si, fue la si pregunta? son eunucos, si tienen testículo el miembro mayugado, viril cortado. ¿Y qué otra cosa? testículo testículos, amayugado, Ya, o mayugado, sí. hijo bastardo. O ilegítimo. Ujú.
¿Qué razones se dan para la exclusión de los amonitas y moabitas? Se está haciendo una pregunta específica ahí. Miren, 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 miren. Estuvimos hablando sobre todo eso. Dice ¿Qué que sucedió con los amonitas y los moabitas? no entrarán amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. Amén, Porque- hermana. Se mencionó No, que fue porque Porque ellos no no salieron a salieron. recibir con pan y agua en Ujú. Israel cuando salieron en el Éxodo. Amén. Amén. ¿Y por qué más? Falta algo, falta algo. Y porque alquilaron contra Balaam, contra Israel usando Balaam. Ujú. Amén, exactamente. Muy bien. Dice, por su negativa a ayudar a Israel durante el éxodo y por contratar a Balaam para maldecir a Israel. Versículos 4 al 6. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántas generaciones debían pasar para que los descendientes de edomitas y egipcios fueran aceptados en la asamblea del Señor? ¿Cuántas generaciones? Ya vimos que los amonitas y los moabitas no podían, ni hasta la 10ª generación. Ahora, los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, y los egipcios, ¿hasta qué generación? Yo les fui bien específica, se los mencioné. 3 generaciones. ¿Hasta cuál? La 3ª generación. Perfecto. 13 generaciones debían de pasar, versículos del 7 al 8. Muy bien. Vamos a la otra pregunta. Dice, ¿qué medidas se ordena tomar en el campamento para mantener la limpieza? La medida? santidad. La santidad y la pureza. Sí, La pero higiene. ¿qué La medida higiene, se ordena enterrar, tomar en el campamento para que mantener la taparan sus limpieza? heces fecales. enterrar sus excrementos, Ven, enterrar los desechos humanos fuera del campamento. Versículos 12 y 14. Esas fanfarrias hoy no están al Pero tiro. eso no era enterrar sus excrementos, no, ellos no tenían que enterrar sus excrementos, era hasta cuando murieran. O sea, Raiza, el no, no, excremento, cuando hacían sus necesidades, ellos tenían que Fisiológicas. enterrarle el excremento. exactamente, para que ni siquiera, o sea, eso era tanto, Lo vimos que era, ah, lo vimos que era tanto por la parte sanitaria sí, como también espiritual. como Usted dijo. espiritual, porque dice la palabra que el Señor habitaba, se movía en medio del pueblo de Israel y no podía haber nada inmundo en medio del pueblo. Amén. Amén. Cuarta pregunta, dice, ¿qué tipo de interés estaba prohibido cobrar a los hermanos israelitas? Ninguno. Interés. Ningún interés. Intereses, No ningún debían interés. cobrarle interés entre sus Interés. hermanos. Amén. Dice que todo tipo de interés sobre dinero, alimentos o cualquier cosa prestada, no todo tipo, no podían pedir, no podían cobrar ningún tipo de interés. Y Sierva, la pero yo pregunta no, número 5 dice, ¿qué se debía hacer con los votos hechos a Dios según el capítulo? Si Alba le tienen una pregunta a la hermana Cumplirlo. Raiza. Antes Diga, hermana de- Raiz. haga finalice toda la pregunta y luego ya. Pero si es correspondiente, si es relacionada con alguna de las preguntas anteriores, puede Sí, hacerlo. relacionada con lo de los intereses. Yo no sé si estoy errada, pero yo escuché una vez que los israelitas y los judíos son tan, ellos son como tan, les va bien en lo financiero porque ellos prestan. O sea, no entiendo ahora qué dice la palabra que ellos no deben de cobrar intereses. Pero sin interés. Ellos prestan, Pero sí. pero sin interés. Exacto. Prestan sin interés. Prestan Una cosa sin es que yo te interés preste a ti. al mismo pueblo, pero si es a un extranjero sí Particular, deben sí. Exacto. Exactamente. Entre los hermanos no se podía cobrar interés, pero dice que al extranjero sí le podían cobrar interés. Bien, ahí Vale. mismo, en ese mismo punto, solo para aclararle a la hermana, cuando ella dice de que los israelitas, ellos son buenos prestando y que le va bien en esa área, lo que sucede es que la mayoría de los bancos, principalmente los que están en Estados Unidos, ellos son los dueños de esos bancos.
¿qué pasa con eso? Que tomando en cuenta eso, las personas, ¿verdad? Acreditan a que ellos prestan. Ahora bien, ¿qué pasa? Lo que explica la maestra y lo que dice el texto bíblico es que a sus hermanos en la congregación, ellos no podían prestarle con crédito, o sea, con intereses. Más sin embargo, al extranjero, ellos sí lo podían hacer. Entonces tú ves que los judíos, dentro de ellos se prestan, se ayudan, Sí, Pero sin interés. pero sin intereses, ¿verdad? Ahora, en la parte de afuera, al extranjero, a ellos sí, Jehová le permitió a ellos prestar con intereses. Ajá. Pero eso la hermana lo explicó muy bien. Ok. Exacto. Y entonces gracias. dice la palabra que el que cumpliera con esto, dice que iba a ser bendecido. Exactamente. Entonces tú puedes verlo desde ese punto de vista. Ujú. Ellos son prósperos. ¿Por qué razón? Prestan a los hermanos, pero no cobran interés. Están cumpliendo con la ley de Jehová. Ya. Amén. Clara, hermana Rice. Amén. Dice, Claribel. ¿qué se debía hacer con los votos hechos a Dios según el capítulo? Cumplirlo. Debían Cumplirlo. cumplir. Tenían que Si no se cumplirse. cumplían, Ya tú Era sabes. tomado Juicio. Bueno, como pues eso era un pecado. Era pecado. pecado. Eso era era un tomado pecado. como pecado. Juicio. Dice que debían cumplirse puntualmente, ya que no cumplirlo se consideraba pecado. Versículos 21 y 23. Y última pregunta, esta pregunta abierta. ¿Qué nos enseña Deuteronomio 23? Manitos levantadas para que el hermano Jorge los mande. Porque Bueno, ahí se habla de La muchas santidad. cosas, ahí se habla de la santidad, ahí se habla de que debemos cumplir con nuestras palabras, de los valores que es el empeño que debemos ponerle a todo lo que tenga que ver con Dios, que Dios es un Dios de orden. También vemos aquí que como Dios nos cuida, como Dios, o sea, para mí el tema primeramente, de que cuando le hagamos una promesa al Señor que debemos cumplirle es muy importante. También vemos lo que es la obediencia, el obedecer, el cuando tú hagas algo de corazón. Para mí eso ha marcado mucho porque yo suelo, bueno, siempre dice mi mamá y mis amigos, mi familia, tú siempre vives dando, dando, dando y tú no recibes nada de nadie. No sé, eso me puso a pensar cuando te dijo de que hay mucho, no sé, usted dijo algo como que cuando usted da y no ve que usted prospera, es que usted no da de corazón o lo hace esperando algo. no, Yo no en no todos los considero casos. eso, No en todos yo los casos, siempre doy hermana y no Rice. espero nada de nadie. Yo no tengo expectativa de nadie, pero yo siento que yo sí he prosperado porque sigo viva y sigo de pie y Dios ha tenido Amén. misericordia conmigo. Amén. Qué mayor Bien. bendición. También, Qué mayor Dice que Dios bendición nos hace un que llamado a la santidad, ajá, y A a la la también que obediencia, no, al amor, amén, al que debemos perdón. también ayudar a nuestro Escúchame, mis hermanos, prójimo. escúchame, déjeme decirle algo. Como esta pregunta es abierta para que podamos todos participar, vamos a hacerlo uno por uno, porque ahí estábamos hablando casi todos juntos, entonces no lo pudimos entender. Luego de la levanten hermana, la mano, por por favor. ejemplo, tengo la mano levantada de la hermana Karina. Los demás que van a opinar, por favor, levante la manito para que lo hagamos así uno tras otro. Amén. Tengo la mano levantada de Karina, entonces luego está la hermana María, levantó la mano, iba a hablar nuestra hermana Dania. Entonces, si alguien más en ese mismo orden, si quiere participar, levante la manito. Si no la sabe levantar, escribe en el chat. Hermana Karina. Gracias. Yo voy a dar mi resumen que siempre escribo y no. Si usted quiere, deje el resumen para el final y simplemente vamos o sea, vamos a responder primero la pregunta que puso la maestra. Ella puso, ¿qué nos enseña Deuteronomio 23? Si usted va a hablar del capítulo, de todo en general, lo puede hacer al final. Entonces, Entonces al final. a lo que me refiero es que si usted tiene una respuesta, por ejemplo, ¿qué usted aprendió de este capítulo que leímos? Si usted lo va a resumir ahí, usted lo puede decir ahora. Sí. Ok. Bueno, en la respuesta, digo, en la pregunta,
Dios no dice de la obediencia, Amén. no dice de no presentar nada al mundo, porque pienso que eso que el Señor no está refiriendo, de no coger dinero mal habido para llevarlo al altar, porque si nosotros queremos coger dinero que sabemos que no es justo, ese mismo dinero, yo pensando yo que estoy haciéndolo mal y lo estoy cogiendo para después llevar diezmo a la iglesia, no es justo llevarlo porque Dios no lo va a aceptar. Yo en esa misma pregunta que está la hermana diciendo, ¿no? Amén. Amén. El resumen se lo doy después. Amén. Se lo digo al final. Amén. Nuestra hermana, amén, muchas gracias por la participación. Gracias. Continúa la hermana María y luego la hermana Dania. Amén. Buenas noches. Buenos días. Dios le bendiga a todos. Amén. Bueno, yo pude aprender que debemos de obedecer a Dios, cumplirle la promesa que le hacemos, pero hay algo, como dijo el maestro en una ocasión, eh, si usted, si usted escucha la voz de Dios y usted le hace una promesa a Dios y el Señor le dice, puede hacer esto, usted lo puede hacer, porque como dice la palabra, o sea, Dios no cambia sus estatutos, sus mandamientos, pero Dios puede decirme hoy una cosa, mañana me puede decir otra. Amén. Amén. Eso pienso yo, porque hay situaciones que se dan a veces que esa persona pasa y pasa tanto que quizás Dios dice, no, hazlo así. Pero siempre que sea Dios que esté hablando a nuestras vidas, que estemos conscientes, que sea real, que es Él, porque si no es Él, vamos a tener problemas. Amén. Ahora bien, algo que yo también tomo muy en cuenta eso, que cuando se habló de que una persona de Dios, una persona santa, no puede, o sea, sus excrementos, ¿cómo se dice? Lo tenían que Lo enterrar. enterraban. Sí, lo enterraban sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque es que somos santos. Además, cuando uno va, escúcheme, porque estamos hablando de esto, pero a mí no me gusta, pero tengo que decirlo porque Dios me ha hablado acerca de esto. Cuando vamos al baño, tratemos de que esté limpio y dejar todo limpio. ¿Por qué? Porque es que somos santos. Eso Dios, yo no lo sabía eso, nunca había leído ese texto, pero Dios me ha dicho eso a mí. Amén. Aparte de eso, había otra cosa que usted habló en la última parte. De que debemos de ayudar al necesitado. O sea, y no cobrar interés. Me pasó otro caso con eso, sí, pero yo no tenía mucho conocimiento, yo prestaba cuando trabajaba en una plaza y le cobraba interés a un 10%, pero hubo mucha gente que no me pagaron. Pero después un hermano me dijo, mira, no puede estar haciendo eso porque eso no es de Dios. Entonces yo, como era nueva, yo no le hice caso, pero después vino eso hacia mí. O sea que en realidad la palabra de Dios no cambia. Si Dios dice en su palabra esto es así, así tenemos que hacerlo. Amén. 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 Entonces, hermana, creo que la única que falta es la hermana Dania y ya ahí. Bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser santos, porque nos dice ser santo como yo, porque yo soy santo. El Señor
Y es tan importante que Dios tiene tanto cuidado también de nosotros, que vemos que como tenía cuidado de nosotros hasta con los animales puros, que debemos de comer, los animales impuros para el pueblo de Israel. También podemos, que nos demuestra el perdón, ¿verdad? Que tenemos un Dios justo, que es un Dios perdonador. Amén. Entonces, también podemos ver que nosotros tenemos que ayudar al necesitado, también tenemos que ayudarlo, que tenemos que proteger al vulnerable, ¿verdad? Que tenemos que cuidar de lo marginado, tenemos que servir, ¿verdad? De verdad que ha sido de gran bendición porque podemos ver el cuidado que Dios tiene de nosotros también, que no debemos de prestar, ellos no le podían prestar a sus hermanos con interés. Entonces eso nos enseña a nosotros y lo podemos aplicar a nosotros de que nosotros tenemos que ayudar a los demás, a nuestros hermanos, y Amén. no estarle prestando con ese interés, pensando que no tienen que devolver el favor para atrás, sino hacer la Amén. cosa con amor de corazón. Es muy importante. Y Amén. uno pude aprender también de las leyes, también, que son muy importantes, como pude ver también cómo le permitían a los israelitas que ellos ellos de lo que recogían con las manos, sí ellos podían llevárselo, ¿verdad? Y que podían comer, ellos podían comer hasta saciarse, pero lo que recogían con la mano, eso era lo que ellos podían llevarse. Todo eso lo pude aprender. Muy Amén. importante todo esto. Muy importante. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dice, ¿qué nos enseña Deuteronomio 23? Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, integridad y justicia, reflejando su carácter en cada aspecto de la vida. Este capítulo subraya la importancia de la pureza personal, el cuidado de los vulnerables y la obediencia a los compromisos, mostrando cómo estas leyes apuntan a una vida consagrada y apartada para Dios. Muchas gracias, mis hermanos, por toda su colaboración, por todo lo que dijeron. Y a modo de conclusión del capítulo, Deuteronomio 23 nos enseña la profunda conexión entre la santidad y nuestra relación con Dios. Cada ley presentada en este pasaje subraya que la pureza externa e interna es crucial para vivir en comunión con el Señor. Estas normas prácticas no solo tenían un propósito ritual para Israel, sino que también reflejaban valores universales como la justicia, la misericordia y la integridad. En Cristo vemos el cumplimiento perfecto de estas leyes, lo que nos inspira a aspirar a una vida santa. Como creyentes, somos llamados a cuidar de los más vulnerables, honrar nuestros compromisos y vivir de manera que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Este capítulo nos desafía a examinar nuestras vidas y preguntarnos si estamos viviendo conforme a los estándares de la santidad que Dios espera de su pueblo. Recordemos que, aunque estas leyes apuntan a nuestra incapacidad de cumplirlas por completo, Cristo nos capacita para vivir en obediencia. A través de su gracia, podemos ser transformados para reflejar su carácter en un mundo necesitado de luz y verdad. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que este capítulo haya sido de bendición para Amén. tu vida, como lo ha sido para la mía.